anda pululando por ahí entre las mentes un encierro filosófico de los más crueles que he visto nunca. Ese encierro filosófico dice que Irak, Siria, Libia tuvieron dictadores crueles, sanguinarios, que oprimieron a sus pueblos, los masacraron. En el caso de Irak, gasearon incluso a parte del pueblo. Y que todo eso es un mal necesario. Un mal necesario. Un mal necesario porque si eso tan terrible desaparece, vuelven a salir otras cabezas malignas, así como ese animal mitológico, ahora no recuerdo el nombre, que no sé, creo que era la hidra, que le cortaba una cabeza y salían dos, y así sucesivamente. Pero, ¿qué significa esto realmente? Cuando un dictador somete a un pueblo y pensamos que cuando ese dictador cae, si ese pueblo no sana sus heridas, no funciona mejor, no disfruta, no consigue una armonía, es que ese pueblo no tiene la capacidad de ser libre. Y para no ser libre y vivir en una violencia extrema, pues será mejor vivir bajo la violencia del tirano, que también era extrema. No nos olvidemos, el tirano, para llegar a su posición, ha tenido que masacrar a parte de su pueblo. Pero es tan grave esto, este planteamiento filosófico. Este planteamiento filosófico, quien lo hace, en primer lugar, no se plantea que él pueda ser súbdito de una tiranía así, salvaje, que su vida pueda estar condenada para siempre, y la de su familia, a ese nivel de violencia, de avasallaje, de sumisión al tirano. ¿Y dónde está el espíritu de un pueblo, de una sociedad, de querer mejorar, de querer ser libre? ¿Acaso eso no es legítimo? ¿Acaso los seres humanos de cualquier parte del mundo, de cualquier raza, de cualquier condición, incluso de cualquier condición cultural o académica, no puede desear ser libre y luchar por ello? ¿Y quién se cree superior aquí en nuestras democracias para pensar que esos pueblos no son capaces de conseguir un sistema más justo, una vida mejor, una oportunidad, alguna oportunidad, una nueva opción, una nueva oportunidad, una esperanza de ser libres? ¿Quién se cree con tal derecho de quitarle esa esperanza a un pueblo? Pero además,
las cosas se piensan demasiadas veces según son los sentimientos que uno tiene dentro. Y quizás quien diga algo así, quien plantee que las tiranías crueles y salvajes son un mal necesario, quizás ellos no harían nada. O más avanzado, quizás aún, quizás ellos en esa situación, mejor dicho, jamás se han visto en esa situación. No lo pueden comprender. Como decía Tocqueville, el grande Tocqueville, el gran Tocqueville, decía que la libertad no se podía explicar. El sentimiento de libertad no se podía explicar. Se pueden dar conceptos, acotar la idea, intentar definirla, pero otra cosa es el sentir por dentro que uno es libre, el ver desparramarse la vida, progresando, expresándose artísticamente de todas las maneras, pudiendo hablar y pensar sin hipocresía. Y de todo esto también os tengo una pregunta. Y entonces el pueblo italiano debía de aceptar a Mussolini para siempre porque era un mal necesario. El pueblo alemán debía de aceptar a Hitler para siempre porque era un mal necesario. El pueblo ruso, soviético, toda la Unión Soviética debía de aceptar a Stalin porque era un mal necesario. Así es nuestro orden de lo conveniente, lo moral, la conducta de los seres humanos. Entonces, cuando un pueblo lucha por su libertad y lo consigue, y consigue cierta armonía, como ha pasado muchas veces en la historia, ¿qué sucede ahí? Los hechos demuestran en ese caso que valió la pena luchar por la libertad. Pero antes de que suceda, antes de que se pelee por la libertad, antes de que se sueñe con la libertad, antes de que el pueblo se organice, o los líderes o los militares más aguerridos y más amantes de la libertad, antes de que eso suceda, ¿dónde está la razón? ¿Quién sabe a quién pertenece esa victoria? ¿Quién puede decir si ese sentimiento será el origen de un nuevo tiempo de prosperidad fructífero, o será un desastre y todo sucumbirá después con el tiempo? ¿Quién es capaz de hacer eso teniendo en cuenta la complejidad tan grande en una sociedad, la cantidad de caracteres, de líneas de pensamiento que se entrecruzan, imposibles de prácticamente de predecir? Son muy difíciles de predecir. Los acontecimientos sociales, las rebeliones, los asaltos, las batallas incluso son muy difíciles de predecir. Entonces,
lo único seguro aquí y lo único que yo pienso que se debe defender es el sentimiento de libertad, de querer ser libre. Y ese camino, no se sabrá jamás a dónde nos lleve. Yo quiero pensar que al progreso, que a la libertad, pero también puede llevar a la muerte, a la extinción de grandes pensadores, de grandes mentes, de personas maravillosas. También eso sucede y es muy triste, pero ¿cómo pensar que todos esos pensamientos de poder son ilegítimos solamente por la posibilidad del desastre? Cuando nos levantamos cada mañana, decidimos abrir los ojos y dar los primeros pasos y no sabemos qué va a suceder. No sabemos nunca si ese va a ser nuestro último día, nuestros últimos instantes, pero lo hacemos, seguimos adelante, seguimos adelante. En este encierro filosófico se esconde lo que tantas veces se esconde entre los pensamientos, que la profecía, el pensamiento, condiciona el resultado, absolutamente. Cuando hablaba con un señor hace poco, me decía, al yo insistirle en que me gustaba, me encantaría para España el sistema de democracia más directa, Suiza, lugar donde he vivido y donde he absorbido parte de su cultura democrática y idiomática y estética. Y le decía yo que necesitábamos deshacernos de la disciplina de partidos y poder tener aquí en España, con no demasiadas firmas, la opción de un referéndum directo sobre las leyes más importantes que afectan a los ciudadanos, que afectan a ese contrato social que hace tiempo ya, demasiado, que no decidimos. Y resulta que él me decía, es que no somos Suiza, y es que la democracia en España sin partidos y sin disciplina no sería posible. Y yo le decía, ¿en serio piensas así? ¿Por qué piensas así? ¿Piensas que somos inferiores a los suizos? ¿Por qué no podemos decidir unas leyes directamente y que luego seamos nosotros responsables del desastre o el triunfo de ellas, de la consecuencia de aprobar esas leyes, que seamos nosotros directamente los responsables? Quizá así, por ejemplo, no se odiase la política. Y, por supuesto, no somos suizos, somos españoles. Somos europeos y somos españoles y somos seres humanos. Pero
¿Por qué razón renunciar a la libertad, a la democracia? No hay ninguna razón. O sí, hay una. El sentir que no es posible. Y quizá eso realmente haga que ese señor tenga la razón y no podamos tener un sistema así. Pero la única razón de que no podamos tener un sistema así es por su pensamiento y por su opinión y por la extensión de ese pensamiento y de esa opinión entre la sociedad, entre los diferentes individuos, entre los diferentes ciudadanos. Y seguramente esa sea la única razón. Y nos demos 1000 veces de cabezas contra el cristal y odiemos la política y la corrupción y lloremos y nos arranquemos los pelos de la cabeza y los dientes mordiendo los cantos de granito de las aceras y derribemos y arañemos los árboles con las uñas hasta arrancarlas, pero aun sufriendo todas esas cosas, si no pensamos que podemos hacerlo, si no tenemos ese punto de audacia, de respirar profundamente y pensar que sí podemos hacerlo, que tantas cosas superamos como pueblo y cómo no vamos a poder hacer algo así. Ahora bien, ¿habéis escuchado algún partido político en España hablar de estas ideas? Hasta hace nada no teníamos ni primarias en los partidos políticos. Ni primarias. El candidato general se elegía entre la cúpula y nada más. Y de repente un día tuvimos primarias. Pero cuando las tuvimos, alguien de esta línea de pensamiento deprimida seguramente vio los periódicos y dijo: oh, ya está. Lo dio directamente por descontado, dijo, seguramente pensó, es un hecho. El asunto es que las personas que simplemente, los caracteres que simplemente van a la deriva, no sienten ninguna resistencia ni ninguna afrenta, ni sienten la responsabilidad de romper un parámetro, una fuerza, una resistencia. No la sienten, no ejercen eso. Solo navegan a la deriva. No son nada más que eso. Están flotando sobre las aguas y las corrientes van hacia un lado y hacia otro, y viene el viento y les salpica y el agua y las olas les arremolinan, pero no son nadadores. Los nadadores nadan contra la corriente, en contra, a favor, transversalmente, están luchando. Y esos nadadores son los que determinan el futuro de la sociedad, de cualquier decisión importante en la vida. Y por eso llega un líder valiente y somete
a tantísimos ciudadanos y que se miran y se preguntan cómo pudo ser que alguien les arrebatase así sin preverlo su voz, su protagonismo. ¿Cómo pudo ser? Así, de la misma manera en la que se renuncia al sentimiento de ser libre y se le presupone a otro pueblo inferior e incapaz de conseguir su libertad, su estabilidad, su armonía social. Es terrible. Y nos viene fatal para la situación en la que estamos ahora mismo en el mundo. Necesitamos que los iraquíes, que los libios, que los rusos, que los chinos, que todos los ciudadanos crean en la libertad. ¿Cómo puede ser que un ciudadano que viva en una nación más libre le desee la esclavitud a otro pueblo? ¿Cómo es posible que se llegue a tal aberración, a tal pobreza de filosofía y de pensamiento? ¿Cómo puede ser que estemos aquí en libertad tan podridos por dentro que podamos afirmar una cosa así sin despeinarnos apenas, y encima no salen mil y mil y 500 y mil pensadores a decirle: por favor, ten cuidado con lo que dices, por favor, piénsalo bien, quizás no sabes lo que estás diciendo. Pero yo, desde Alma y Rebelión, con la autoridad que me confiere la confianza en mi trabajo y en mi análisis científico, te lo voy a decir. A todos vosotros os lo voy a decir. Ten cuidado con lo que estás diciendo. Y no lo digo como una amenaza. Simplemente piénsalo bien. El deseo es una cosa. La lucha por la libertad es una cosa. Puede ser una constante del ser humano, una actitud, un fijo en la conducta. Los resultados pueden ser miles, millones, pueden ser muy diversos, pero el espíritu ahí está. No morirá nunca y no debe de ser obstruido y despreciado por las personas que no tienen la suficiente experiencia, ni empatía, ni fuerza de espíritu para aceptar un sentimiento así, universal y constante, y tan sumamente poderoso, embriagador, de toda potencia hecho, y que nos realza y nos hace ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Francisco Román, de Alma y Rebelión. Desfaciendo gigantes aquí. Lanza, lanza, lanza.